Vitaminas para el Interior con la doctora Estela y una servidora Liz Vázquez. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, muy buenos días a todos. Un abrazo desde aquí, desde esta cabina. Esperemos que les guste este programa que está muy interesante. Seguro que sí, doctora. De verdad que ha sido todo un mes de preparación para las fechas que acabamos de pasar hablando de Día de Muertos. Así es. Se tocaron temas que nos acercaron a la muerte, pero desde otra perspectiva, más allá de la nostalgia y del solo hecho de su existencia. Así es. Fue de verdad que un tema bastante importante e interesante como el tema que vamos a tratar el día de hoy. Que va ligado, de alguna manera va ligado. Sí. Yo creo que es ya parte para terminar, diríamos, para cerrar. Exacto, vamos a ir cerrando ya con este tema y que nos vamos con esta pregunta y con este tema tan interesante porque no nos podemos imaginar que podemos estar cargando a un muerto en nuestra vida. Por favor, explíquenos cómo es que sucede esto, porque ese es el tema. Cargando muertos. Bueno, miren, la muerte del cuerpo físico de cualquier persona suele ser un momento muy doloroso para todos, sobre todo para la familia, el ver partir un ser tan querido, porque más que nada porque vas a dejar de verlo, ¿no? No volverás a tener conversaciones con ese padre, con esa madre, con esa abuela que tanto lo has querido o que ha pasado contigo tanto tiempo. Incluso con algún amigo, ¿verdad? O alguna amistad, algún tío, qué sé yo. Porque vas a dejar de recibir los apoyos y el amor, la comprensión, la compañía de alguien que ha sido tan cercano a ti. Y sobre todo, porque vas a dejar de convivir con ellos, como lo que sucedería también con un hermano. Aun cuando nosotros pensemos en que pues pudiera quedarse más tiempo con nosotros, resulta que no es así, ¿verdad? Entonces puede ser que sea una persona que muy joven haya fallecido, o también puede ser que hayas perdido un bebé que no se logró, ¿no? O que no se logró, simple y sencillamente, un bebito que nació y al poco tiempo falleció. En muchas ocasiones pareciera que además del fallecimiento también hemos muerto nosotros junto con el que se fue. Algo muere muy adentro de nosotros y un dolor permanente se instala cómodamente para mantenernos figurando en la tristeza. Y por supuesto que junto con estas personas fallecidas mueren muchas de nuestras ilusiones, quizás hasta algunas promesas, muere incluso nuestra alegría, nuestras ilusiones, así como muchos de nuestros planes a futuro. Doctora, es muy triste y pareciera que entonces con la muerte de un ser querido a muchas personas se les acaba la vida, o sea, ya no hay más hacia adelante. Así es. Podemos decir que el proceso inicia mucho antes de que dicha persona haya fallecido, pues desde que estuvo enfermo, internado en un hospital, llevaba muchos meses padeciendo un calvario, y en nosotros había casi la certeza de que las cosas, por más que deseáramos que hubiera mejoría, había ese presentimiento de que tal vez falleciera. Y por otro lado, aunque se diga que es feo pensarlo o más decirlo, pero es cierto, esto nos pasa a todos, y aunque digamos, no es cierto, sí ha pasado por nuestra mente en algún momento una diminuta por ahí idea que nos llega de que nos permite pensar que su muerte ya sería para la persona un descanso, ¿no? Ahora sí que dicha muerte lo liberaría a él del dolor y a nosotros también. Es un penoso asunto, pero cuando las muertes no son como nosotros nos gustaría, o como verlas sobre todo, o padecerlas, ya no diríamos el hecho de tener una enfermedad y decir, bueno, pues si me voy a morir, que me muera yo de una vez, ¿no? Pero a veces también nos ocurre que son muertes que no son esperadas, ¿no? Alguien que empieza a enfermar de buenas a primeras, y en la gran mayoría de ellas ocurre cuando no tuvimos la misma idea de que esto iba a suceder. Y es ahí cuando el impacto emocional resulta mucho más grave, muy difícil de asimilar, y por demás nos llena de impotencia y nos desgarra internamente porque no sabemos cómo manejar estos conceptos, ¿no? Sin embargo, creo que ahora ya vamos teniendo una mente más abierta y vamos pudiendo asimilar todo eso que en un momento dado nos era como extraño, nos era terrorífico o no nos gustaba tocar el tema, lo teníamos en suspenso, ¿no?
Y sí es cierto, doctora, así es como todos nosotros podríamos ser capaces de reconocer que la muerte de un ser querido nos puede afectar, pero hay que entenderlo porque en ocasiones el dolor también te cega. Así y es. no te deja seguir. Vamos a platicar de este tema durante estas 2 horas. La invitación, el teléfono en cabina, las redes sociales, nuestro WhatsApp ya está a su disposición, 2281 40 74 70. Si tú sientes que estás en este momento de la vida, que te sientes atrapado y que a lo mejor esa persona se fue hace ya varios años o es reciente, pues tienes que quedarte para escuchar este tema, y si tienes alguna duda, la doctora Estela te puede apoyar, estará con nosotros en este programa de cada jueves, Vitaminas para el Interior. Vitaminas para el Interior, estamos con la doctora Estela. Y doctora, retomando el tema, platicando sobre esta cuestión de perder a un ser querido, de no dejar que se vaya, de estar cargándolo, que nos cambia la vida y que a veces nosotros podríamos ser capaces de reconocer que la muerte de un ser querido nos puede afectar. O sea, sí se puede, pero en ocasiones no lo entendemos y vivimos solamente cegados por el dolor. De hecho, destruir o marcar de por vida, igualmente somos capaces de comprender que desde las más altas líneas familiares ya venimos cargando un gran conjunto de muertes y de dolor. O sea, por este árbol genealógico, por esta cuestión. Así es. ¿Ya estamos cargando con eso? Perfecto. Estas muertes que nos han desgarrado el alma, fíjense bien, vamos a verlo así, vamos a sentirlo así para poderlo asimilar de esta manera, o vamos a imaginarlo, ¿no? Porque nos han llenado de gran tristeza, de dolor, así como de desesperación, con un enorme vacío emocional. Pasan como una humedad filtrándose por los pisos inferiores de las líneas generacionales más abajo hasta llegar a nuestros propios hijos o nietos. Y entonces todos cargamos sin saberlo o sin percatarnos un muerto. Observemos este fenómeno como algo muy, a veces es tan imperceptible, ¿verdad? Porque realmente no nos habíamos dado cuenta. El fallecido también puede ser un hermano previo a que nos consiguieran a nosotros. Lo que nos hace cargar ese hermano o ese muerto igualmente con ese dolor, ¿verdad? Con ese sentimiento. Otro ejemplo, tal vez lloro la muerte reciente de mi padre y en mi gran pena se me ocurre la idea de nombrar a uno de mis hijos como él. Yo creo que eso es bueno para honrar a mi padre, que fue un buen hombre, pero sin darme cuenta yo misma he marcado a mi hija, a mi hijo o a mi hija, también puede ser la mamá, ¿verdad? Para que sea el suplente del muerto y para que llene el lugar que ha dejado en la familia, mi padre. Otro ejemplo, tal vez recientemente tuve un aborto, haya sido natural o espontáneo, perdí recientemente un bebé, o días después de haber nacido lo perdí, y en mi gran pena se me ocurre la gran idea de nombrar al siguiente de mis hijos, tal como iba yo a nombrar a mi hija o mi hijo el fallecido. Yo creo y pienso que es algo bueno, que por fin voy a poder ver con vida a ese bebé que perdí. ¿Se fijan la conexión? Pero al tener un hijo nuevo, sin darme cuenta le he cargado la memoria triste de mi hijo fallecido. Y es así como cargo a mi siguiente hijo con ese recuerdo y ese dolor. Y es así como los seres humanos, con tal de sentirnos mejor, creemos equivocadamente que debemos volver a darle vida a un muerto para traerlo de nuevo al lugar honrando su memoria. Pero olvidamos que fue algo triste, algo trágico. Doctora, a mí me pasó eso. ¿En serio? Sí. Antes de mí había pues una hermana mayor. Ajá. Y falleció a los 2 días de haber nacido. Uh-huh. Y me pusieron Lisbeth por ella. Entonces, doctora, ¿quiere decir que de manera inconsciente mi madre, mi padre pasaron a mí y a las siguientes generaciones el dolor? O sea, no vamos a negar que en muchas familias hay infinidad de nombres, que así como a mí me pasa, a muchos más, que se repite, que así se llamó el tío, el abuelo, el padre. Pero entonces, ¿pasaron este dolor? Así es una muy buena pregunta. Más que nada porque ahorita les voy a dar los datos, cómo se siente una persona que está así. Y esto mucho va a un duelo no vivido de los padres, ¿sí? Porque en ocasiones, pues creemos, ¿no? Que
ya pasó ¿cómo se llama? El funeral, y ya todo vuelve a la calma, pero interiormente, cuando un padre no se autoriza a hacer el duelo de un ser querido, tampoco autoriza a sus hijos a comenzar a hacerlo y a terminarlo. Esto se ve en medio de una especie de fidelidad familiar. Por eso es que vamos inconscientemente haciendo el hecho de que le pongo a mi hijo el nombre de aquel que no nació o aquel que vivió. Incluso se ve mucho en personas que han muerto trágicamente y al siguiente bebé que viene a la familia le ponen el nombre del fallecido. Ya desde ahí ya lo están marcando, ¿sí? Entonces, ahora sí que aquí tenemos mucho que ponernos las pilas para ¿cómo se llama? Para tomar nota, ¿no? Por lo tanto, debemos estar muy conscientes a la hora de elegir un nombre para nuestros hijos, pues vamos a cargarlo con situaciones a lo mejor unas positivas y otras negativas. Bueno, a veces es más lo negativo que lo positivo, ya sea nuestro, porque también si yo le pongo a mi hijo mi nombre, pues entonces también lo voy a cargar con mis cosas, ¿verdad? Sí. Debo de estar muy consciente de eso, ¿sí? Entonces hay que estar atento a las implicaciones y a todos los detalles que implica cargar muertos, porque en la gran mayoría de las ocasiones pensamos que es bonito, es padre que mi bebé o que mi niño o que mi hijo pueda llevar el nombre de alguien de la familia, o pensamos que le damos mucha importancia a haber nacido después de haber nacido luego de un hermano previo a mí que ha fallecido, o previo al que ha fallecido, perdón, y porque pues me pareció algo agradable, algo simpático, y ninguna de esas historias es como para poderla repetir, ¿no? Sin embargo, yo les voy a dar los datos de la importancia de esto, y yo creo que es interesante el hecho de que lo analicen, ¿no? No solo cargamos muertos de otras generaciones gracias al nombre, hay otras formas en las que cargamos también esos familiares ancestrales gracias a las coincidencias de fechas, pueden ser cumpleaños, concepciones, defunciones. Todo eso complica todavía más este drama. De alguna manera todos nosotros cargamos muertos, todos nosotros cargamos la historia de algunos familiares fallecidos, y gracias a esto podemos no estar conscientes de ello, pero aquí viene lo importante. Si en algún punto de tu vida, fíjense bien, se sienten extraños, sienten que esa persona que elige o toma decisiones no eres tú, sino que es alguien dentro de ti. Si sientes que tus pensamientos no se comprenden con tus ideas, no se corresponden. Por un lado quiero una cosa y por el otro lado quiero otra, y no sé a quién puedo complacer. Así es. ¿Sí? Entonces, esos detallitos de que en un momento quieres algo y al momento otras, luego te recriminas incluso por no haber tomado la decisión correcta. Dices, pero si yo sabía que debía de hacer esto, ¿y por qué no lo hice, no? Cierto. Entonces, simple y sencillamente te sientes mal por no complacerte. Y en otros sientes que, bueno, malestar incluso en alguna parte de tu cuerpo, porque dices, bueno, no sé a dónde esto que hice o esto que pensé o que yo quería realizar y que no lo logré o que no lo hice, me hace verlo reflejado en alguna parte de mi espalda, en el que siento que es un dolor, en el que siento un dolor en el estómago por no digerir o porque no entiendo qué es lo que me pasa. Generalmente este tipo de situaciones en donde cargamos muertos tenemos que tenerlo presente, porque lo vemos en nuestros hijos muy reservados, muy metidos en su mundo, no socializan, casi siempre duermen con las manos puestas en sus pechos en forma de cruz, ¿sí? Sobre todo les da mucho por vestirse de negro, por andar con colores oscuros. No quiere decir que todos los que anden con ropa negra son este tipo de personas, pero sí quiere decir que prestemos atención, porque son la típica persona que a veces, aunque sea muy inteligente, no encuentra la forma de cuál es su camino, siente que tiene que estar sirviendo a dos personas a la vez, ¿sí? Entonces, mucho ojo, ponte a averiguar nombres, fechas de fallecidos, para que descubras a quienes vienes cargando, sobre todo si sientes tener dos personalidades, si vives todos los días sintiéndote triste, si ya tu nombre fue de alguien más en tu familia, pues seguramente hay alguna historia de muertos por ahí,
Y si de por sí esta vida ya tiene sus saltos y sus complicaciones, imagina que vivas cargando muertos. Recordemos que de acuerdo al transgeneracional, por nombre podemos vernos obligados a repetir o reparar dramas que no nos correspondían. Así que a investigar ese caso. Doctora, entonces a investigar qué pasó y la razón de por qué también decidieron ponernos ese nombre. Por lo menos tú ya lo tienes claro, Ya, ¿no? Ya. Pero ya ahora ya puedes entender y hacer incluso, porque es un ritual para también ayudarlos a irse, ¿no? Y para que nosotros empecemos a tomar nuestra identidad verdadera. Ujú. Y entender el por qué estamos en esa situación de Ambivalencia, indecisión. ¿no? Sí, como que no encontramos el camino, como que hoy sí, mañana no, como que una voz te dice hazlo, la otra Ándale. te dice tú quieres otra cosa. Bueno, es Ajá. algo que entonces me gustaría que tal vez para los que tenemos ya identificado que eso nos pasa, pues nos pudiera más adelante tal vez platicar o decir cómo deshacernos de cargar todo eso que no nos pertenece, Claro pero que por el sí. nombre nos lo dieron. Son las 10:38. ¿Te pasa igual que a mí? ¿Tienes el nombre de alguno de tus familiares ya fallecidos? Bueno, compártelo al 2281 40 74 70 en Vitaminas para el Interior. 10 de la mañana con 51 minutos en Soy FM con Vitaminas para el Interior. Estamos cerrando apenas esta primera hora y ya tenemos mensajes del auditorio, doctora. Yo creo que este tema ha causado mucha duda Ya porque... veo. Hasta en la cabina ha causado duda. Sí, no, ya entramos aquí a la sesión con la doctora Estela porque de hecho nos escriben la señora Doila. Bueno, ella nos cuenta los nombres de sus hijos, ella sabe su significado, su origen. Nos manda un abrazo y dice que muy buen programa. Ahora ella también pregunta, en mi familia se han repetido nombres de familiares que estaban vivos cuando nacieron y se hicieron por el profundo amor y respeto. ¿Eso afecta a una persona? Bueno, tendríamos que revisar la vida de esa persona, ¿sí? Porque acuérdense que reparamos o repetimos y esto es de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento, a nuestra fecha de concepción, o también si en un momento dado ya está fallecido, la fecha de defunción. Pero cuando una persona está viva y yo le pongo el nombre a mi hijo de mi papá o mi abuelo, o es que en esta familia todos son Antonios o todos son Luises, ¿no? Por decir así. Hay que ver de quién estamos repitiendo a lo mejor algunas situaciones. Si son positivas, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si son negativas, si son trabas para salir adelante, bueno, entonces allí tenemos que hacer un ejercicio de liberación para modo de poder asumir a nuestra identidad. ¿Sí? Porque si de por sí el hecho de que tengas pues esta descendencia te hace que te parezcas a tu abuelo, a tu papá, todavía esta carga con el nombre aumenta aún más la similitud. Sobre todo en el inconsciente se graba eso. Y acuérdense que nosotros tenemos información genética. Sí, no se ha perdido desde nuestros ancestros, ahí la venimos cargando, se viene agregando y lo que se agregue, ¿no? Entonces, prácticamente hay que observar, a ver, cuáles son los rasgos que tiene mi hijo en el sentido de cómo reacciona él, cuáles son sus conductas, cuáles son sus valores, ¿sí? Cómo se desarrolla su personalidad, su mente, cómo lo veo. Porque a veces, pues sí, se llama Antonio, pero no se siente identificado con su rol a lo mejor de lo que es él, ¿no? De la persona que es él. Incluso, fíjense, pasa una cosa muy curiosa. No estamos hablando del transgeneracional, pero ya nos estamos metiendo en otro rollo, ¿verdad? Sin embargo, luego lo vamos a explicar más detenidamente. Cuando nosotros queremos un bebé y lo queremos niño, por decir así, y nos nace niña, esa niña nace con información de ser niño. ¿Y qué sucede? Puede ser que toda su conducta, su actitud es de un hombrecito, de la fortaleza, la energía, le gusta treparse, le gusta subirse, le gusta bajarse. Porque yo estaba pensando, o yo quería, o yo deseaba eso, en eso se transforma ¿cómo se llama? Mi bebé. Pasa esa información, ¿sí? Hay veces que va a querer ser niña, pero hay veces que va a tender más a ser niño. Entonces, con mayor razón cuando estamos cargándole del nombre. Y ya no se diga en los niños, que a veces dicen las madres, ¿por qué a mi niño les gustan las cosas de niñas? Ah, sí, también pasa. ¿Sí?
Ujú. ¿Por qué le gustan las muñecas? Ujú. Entonces, el problema no es del niño, el problema es tuyo. Al final. El tuyo que ajá. tú programaste, hiciste ese programa. Y hablamos del proyecto Sentido, ¿se acuerdan? Cuando hablamos en aquel Así tiempo es. del proyecto Sentido, que también vamos a subir esa cápsula muy pronto, para que lo vuelvan a escuchar y vuelvan a entender por qué a veces se suceden unas cosas. Pero en el caso de esto que estamos hablando, que por qué nosotros podemos estar cargando un muerto, esto habla más de la parte en la cual nosotros estamos ahora sí que honrando la memoria de alguien a través de un hijo. Aquí muchos coach hablan de que no se deben de conocer entre el que murió y el que nace y le ponen el nombre. Sí, aunque yo difiero un poco porque sí creo que trae una tendencia. Esto es cuando se muere por una forma, diríamos, inesperada. Ujú. Yo no esperaba que pasara esto. Yo no esperaba que sucediera un accidente y bueno, sucede el accidente, se muere la persona y yo voy y le pongo el nombre a mi hijo. Lo estoy cargando con la vida que el otro no puede realizar. Y entonces es cuando ese chico ya empieza a sentirse raro, se empieza a sentir extraño dentro de su propio mundo porque no sabe qué está pasando con él. Lleva una cripta ahí, así le decimos nosotros, lleva una cripta en su interior. Ujú. Y donde tiene que cumplir entonces con su misión de vida, pero también con la misión. Con la misión que no le faltó que al le otro, faltó o al que no otro. hizo el otro, o que lo que venía a cumplir, ¿no? Y por eso viene entonces esta duda a veces ante lo que quiere para su vida, ante las cosas que debe de seguir, porque no sabe cuál es el camino. Exactamente, está en una disparidad constante, ¿no? Tan pronto quiero una cosa y tan pronto quiero otra, ¿no? Sí, de hecho, fíjese, doctora, que acá las preguntas van sobre lo mismo. También nos llegó otro mensaje. Hola, Liz. Oye, una pregunta: ¿y qué pasa cuando tienes el nombre o le pones el nombre de un familiar que aún está vivo? Entonces, ¿se tiene que llevar a desprogramar Pudiera esta ser, cuestión? sobre todo eso, hay que desprogramar mentalmente porque no sabes qué fidelidad tenga él que esté cumpliendo de acuerdo a lo que hizo, lo que está haciendo el padre. Sobre todo cuando tenemos, imagínense, tuvimos un padre que es alcohólico, vamos a poner el ejemplo, Ajá. o tenemos un padre que es alcohólico, o tenemos un padre que es muy violento, muy agresivo. Y entonces yo veo en mi hijo esos rasgos de violencia, de agresividad, ¿sí? Hay que hablar con el chico, sobre todo si ya tiene 18, 19 años, porque todavía de los primeros años a los casi 15 años, todavía esas programaciones son nuestras, nosotros las hemos enseñado. Pero después de esa edad, ya son situaciones que vienen generacionalmente heredadas. Entonces, esa es la parte en la que tenemos que prestar atención. Si ya el chico ya es adulto, ya tiene 18 años, por decir así, entonces sí sería importante llevarlo a una desprogramación para que él empiece a agarrar su identidad. ¿Para qué? Para que no repita dramas familiares. ¿Ok? Muy Sobre bien. todo para que se haga consciente de Ujú. que está repitiendo un drama familiar. Hay que darnos cuenta de lo que implica el tener el nombre de algún familiar y también ver si está en nuestras manos con nuestros hijos, Ujú. nuestros futuros hijos, saber lo que conlleva esto, por si lo queremos o lo tenemos en mente. Por Claro. eso el día de hoy estamos platicando sobre este tema que tiene que ver con el hecho de cargar algún muerto. Son las 10:59, seguimos con más aquí en Vitaminas para el Interior. Conecta tu realidad. Descifra el rompecabezas. Vitaminas para el interior. Continuamos. Cada jueves aprendemos algo más con la doctora Estela. Hoy seguimos con este tema de la muerte, de entenderla, de saber también que es un proceso que forma parte de la vida. Eso se dice, pero poder entender es muy, muy complicado. Y por eso el día de hoy estamos ya con esta parte de si estamos cargando a alguna persona fallecida. Y ya nos vamos acercando también a otra cuestión, doctora, que tiene que ver con esta parte de la pregunta de que si existe la vida después de la muerte. Porque se ha pensado, y yo creo que todo lo que nos ha estado platicando más en lo último, Ujú. pues sí hay como todavía más puntos para poder decir que eso puede pasar. Así es.
Son tantos los misterios alrededor de este tema que si hablas de alguna experiencia que hayas vivido, la respuesta será que no te van a creer, ¿verdad? Porque a veces no profundizamos. Entonces la gran mayoría de las personas se van con lo establecido, no se permiten ir más allá, que sería investigar, sacar algunas conclusiones, y sobre todo por aquello de que muchos hemos tenido experiencias tan dolorosas a la hora de ir a buscar información con personas que tal vez no nos puedan aclarar las dudas, ¿sí? Entonces eso nos hace pues ser un poco desconfiados y escépticos y no creer en esto, pero aún así seguimos padeciendo muchas veces el hecho de no encontrarle sentido a nuestra vida, ¿no? A lo que hacemos, o de que estamos percibiendo situaciones dolorosas. En cuanto al tema de cargar muertos, todavía lo vamos a desmenuzar más en otro programa, en donde ya vamos a hablar directo de este síndrome que se llama yacente o los hijos de reemplazo, para que ustedes tengan una mayor información y cómo sanarlo. Pero esto va a ser en otro programa, porque hoy vamos a terminar nuestro ciclo de muertos con las preguntas que quedaron pendientes, ¿ok? Entonces, retomando el tema, el que alguien no haya vivido alguna circunstancia no quiere decir que no existe los fenómenos paranormales, que no existen este tipo de situaciones. Quiere decir que aún después de muertos, ellos siguen influyendo de alguna manera en nosotros. Puede haber explicaciones, y sobre todo yo creo que es una cuestión de que empecemos a conocer un poquito más todo aquello que nos es extraño, ¿no? La ciencia muchas veces no puede explicarlo porque no es un tema material, sino espiritual. Pero, por ejemplo, cuando ocurre una muerte natural, esa alma no tiene arraigo al plano terrenal, pero sí posee una energía que no pierde en el momento en que fallece su materia, y eso se transforma en una nueva energía, la cual conocemos como espíritu, que es lo que a veces vemos o percibimos, ¿no? Así es que cuando nuestros órganos fallan, esa energía sale, esa energía vital sale, porque ya no puede funcionar más en este cuerpo. Esto es para que entendamos por qué a veces se tiene que ir la gente, por qué a veces muere, ¿no? Ya cuando un cuerpo ya no le responde y sus órganos ya no responden, el hilo de la vida o el cordón de plata que ataba a ese cuerpo se corta, haciendo que ese espíritu vuelva a la fuente de energía de luz desde donde vino. Entonces, ahí podemos entender la situación de por qué se van, o por qué en algún momento, estando tan graves y que nosotros estamos pidiendo que sanen y que se recuperen, terminan a final de cuentas falleciendo, ¿no? No pasa a todos, pero por ejemplo, si tú fuiste una buena persona, ¿verdad? Entonces podrás reunirte con tus familiares que han muerto, que vienen a acompañarte en el momento del desprendimiento, y de esos hay muchos datos de enfermos terminales que dijeron estarlos viendo. Entonces no nos vamos a ir solos, nos vamos a ir acompañados. Todo esto que yo les comento ha sido relatado por los mismos espíritus, los mismos seres que han abandonado este plano, refiriéndonos que la conciencia sigue igual después de haber dejado su cuerpo en el plano material. Para aquellos que están un poquito desconsolados de que ¿por qué se fue mi familiar? Bueno, pues porque ya había un acuerdo, ya habíamos dicho eso, ¿no? Y de verdad que tocar estos temas, doctora, para muchos es bastante sensible, como que no les gusta adentrarse a esto, Así. Pero hay que hacerlo, porque yo creo que al conocer estos temas nuestra mente estará más preparada para lo que hay que entender sobre la vida y también la muerte, lo que puede suceder cuando hayamos partido. Por supuesto, porque esto te va a llevar a sacar conclusiones y a dar soluciones a lo que sucede contigo o con las vivencias o experiencias que se llegaran a presentar. Por ejemplo, incluso podemos consolar a otros cuando pregunten, bueno, yo no sueño con mi familiar, no lo he visto, ¿será que no se quiere comunicar? Recordemos que hay espíritus que necesitan un periodo de adaptación y de descanso, como quien dice recargar pilas, para poder venir a reunirse con nosotros. Esa es una de las razones que tiene que pasar algún tiempo para poder soñar con ellos. Otra de las razones es que no se les debe molestar hasta que pase determinado tiempo y se adapte a una nueva dimensión, uniéndose en armonía con los demás seres que están en su misma condición y frecuencia energética. Ya les dije
porque es como si estuvieran en el viaje y ustedes les están hablando para que vengan a resolver algún asunto de acá, ¿no? Y bueno, pues ellos están, si tú estás en un viaje y si tú estás apenas adaptándote a la nueva condición que tienes cuando tú sales a algún lugar, obvio que no estás con tus 5 sentidos en lo que la otra persona que te está llamando, ¿cómo se llama?, requiere de ti. Entonces ellos apenas están adaptándose. Nuestra propia condición de desaliento hace que a veces los atraigamos a la tierra, y si les lloramos mucho, no los dejamos reponerse, por así decirlo, no les permitimos avanzar en lo nuevo que han de emprender. Hay espíritus que les gusta ser recordados y son los que acuden a nuestro llamado cuando ya han pasado por todas sus fases de depuración. A ellos les gusta ser recordados con cariño, con alegría, que recuerde su paso por la vida con admiración, gusto y no con tristezas, porque eso los ancla. Entonces, sí, ahorita que ya pasamos estas fechas de Día de Muertos y que está el recuerdo latente de las personas que fallecieron, así sea en este año, hace 10 años, si nosotros lo seguimos recordando con dolor, si le seguimos llorando, su regreso, su presencia en nuestro corazón, en nuestra vida, no está del todo, porque los estamos como presionando, jalando. Sí, jalando. No es lo mismo que tú le hables a un espíritu de que te da gusto recordarlo, que estás aplicando a lo mejor algunos de sus consejos, a que tú le estés diciendo, ¿y cómo resuelvo esto? ¿Y cómo hago el otro? Y es que tengo muchos problemas, y es que o sea, no, porque eso le permite a él entonces quedarse más tiempo aquí, tratando de ver qué puede hacer, cómo lo puede resolver, pero no lo puede resolver contigo, porque él necesita precisamente su elevación para poder tener, diría yo, cargar las pilas y venir con reforzamiento para ti. Mientras él no tenga eso, no va a poder hacerlo. Y por eso muchos seres se quedan aquí dentro de nuestra casa, haciendo ruiditos, haciendo cosas, pero no les estamos permitiendo avanzar. Entonces veamos a la muerte con ese respeto de que yo sé que es tu momento de ir a aprender cosas nuevas. No me vas a dejar porque todavía vas a estar mucho más cerca de mí. En el momento en que tú ya aprendas de eso nuevo, vas a poder ayudarme de mejor manera, o vas a mandarme los guías, las formas que lleguen a mí para que yo pueda aprender algo que a lo mejor hoy desconozco y que me está obstruyendo el camino, ¿no? De verdad que son cosas difíciles de entender. Nuestro corazón nos puede decir cómo quieres que no le extrañe, cómo quieres que no le llore. Su ausencia me duele, fue una pérdida. Pero cuando podamos entender y dejar de ese egoísmo de nuestro dolor, de a mí me duele, yo lo extraño, ¿qué pasa con ellos? A mí me duele, yo lo extraño y quiero que aquí esté. Y yo, para mí. Sí, ¿no? yo. Entonces desde ahí, más que nada concientizar, ¿qué estoy haciendo? Si yo fuera él, ¿qué me gustaría? Siempre pónganse en los zapatos de la otra persona. ¿Qué pasa si yo muero? ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Exactamente. ¿Con lágrimas, con tristeza, que estén todos llorando, que tengan un duelo de 20 años? No, pues no, ¿verdad que no? Entonces, piensen un poquito. Hay que interiorizar en esos temas y acercarnos. Por eso seguimos platicando sobre esta cuestión de la muerte. Así es que no te despegues, son las 11:17. Estás en Vitaminas para el Interior. Gracias por sus mensajes. ¿Tienen alguna duda? Recuerden hacer uso del teléfono en cabina 2283-193204 o a través del WhatsApp 2281-40-7470. Es maravilloso poder leerlos, resolver sus dudas. Este espacio es para ustedes. Y bueno, retomando el tema y platicando sobre todo lo que se había comentado, doctora, que a veces no se deja descansar a la persona querida, nos vamos a otra parte, hablando en el mundo real, hablando sobre los fantasmas, esta cuestión que hablábamos hace unos días, de que en ocasiones se hacían presentes y que no sabíamos si era nuestro ser querido, era algún fantasma. ¿Aquí el fantasma podría poseer u obsesar a una persona? Por supuesto, yo creo que pueden poseer a alguien, pero obsesar, eso sería algo más difícil. ¿Cuál es la diferencia? Me parece que sería la idea de el obsesar, la idea de alguien sobre un algo. Yo quiero que tú cumplas con un deseo mío, y puede utilizar la obsesión como medida de defenderse incluso o de neutralizar su propia ansiedad.
El miedo que sienten es causado por cosas o pensamientos o imágenes, impulsos que ellos no desean tener. Y por eso dicen, bueno, voy a meter esta idea en esta otra persona. Estos son conocidas esto es conocido como una obsesión. Las personas con este tipo de padecimiento, con este tipo de trastorno, no siempre se dan cuenta de que su trastorno es de salud mental. O sea, no sería esto provocado por un fantasma. Detrás de estos pensamientos hay comportamientos. ¿Qué es un fantasma? Se dice que es un alma en pena, un alma que no llegó al cielo, que dejó algún pendiente en el mundo de los mortales. Los fantasmas presentan varias características peculiares. La primera de ellas es que casi siempre van a aparecer, pues de alguna manera como vestidos, con vestimentas apropiados a cómo se fueron o a alguna época en la que hayan muerto. ¿Por qué no deberían de estar desnudos? Pues porque casi nunca se te va a aparecer un esqueleto, ¿verdad? Diría yo. Un vecino en una reunión decía, me acuerdo, hacía una observación de que los fantasmas tienen aspiraciones sociales, entonces por eso aparecen más vestidos, o por lo menos nos vemos con una túnica, ¿no? Nunca se aparece, me decía este señor que nunca se aparecen en casas del Infonavit, aunque yo creo que sí, porque tenemos la idea de que se va a aparecer a lo mejor en un museo o en algún lugar donde entremos, en algunos espacios ya más como dijéramos, como más imponentes, ¿no? Entonces, pero yo tengo la ¿cómo le dijera? La certeza que no es cierto, que se aparecen hasta en el baño si en un momento dado puede ocurrirnos, ¿no? Lo más interesante es que hay fotos de ellos, unas muy claras, muy nítidas, aunque también hay otras borrosas, y que se presentan a todas horas. Ha habido incluso visitas fantasmales a las 2 de la tarde, porque hay gente que dice, he visto a una persona que iba por la calle y después me entero que se murió, ¿sí? Y era, pues no sé, las 2, 3, 4 de la tarde, ¿no? Entonces, realmente esa podría ser los fantasmas. Y ahora, si hablamos de los demonios, son aquellos seres que hicieron pactos con otros demonios y no se arrepienten de lo que hicieron en vida. Siguen con su maldad interna buscando a quién inducir, cómo lastimar, actuar como ellos. O sea, de alguna manera los llevan más que nada a bajar a bajar las energías que en un momento dado nosotros tenemos. Y esto mismo nos lleva a llenarnos de pensamientos recurrentes para hacer alguna situación pues tremenda, ¿no? Como matar a alguien, como no sé, como cosas negativas, por así decirlo. Generalmente se presentan en la noche este tipo de demonios cuando estamos profundamente dormidos. Esto es cuando nuestro pensamiento está, se puede decir, en relax para poder entrar a través de nosotros y poder de alguna manera que los sintamos, que los percibamos. Siempre van a representar el mal y son parte importante, incluso muchas veces en alguna religión, que es la que te mete la idea de los demonios, ¿no? Es que se te va a aparecer el demonio si no haces esto, si no haces lo otro, ¿no? Doctora, y aprovechando el tema, nos llegó a través del WhatsApp una pregunta en donde, hablando de los demonios, de los fantasmas, nos dicen, doctora, entonces, ¿cómo podríamos distinguir entre un fantasma y un demonio? Bueno, los fantasmas prefieren las temperaturas bajas, los entornos fríos para manifestarse. O sea, ustedes entran a una recámara y sienten el cambio de clima, ¿no? Es la conclusión que se extrae, incluso también lo vemos en los films, no sé si ustedes recuerden, donde las supuestas entidades inmateriales son protagonistas y los testimonios de los que aseguran haberlo vivido. Tenemos casos tan reales que han dado pie a ser llevados a la pantalla en series de películas, y esto se los relato así para que ustedes recuerden y tengan una idea, para conocer de demonios y fantasmas, haciéndonos ver que hay hechos que son bastante reales y no fantasías o productos de la mente loca de algún productor de películas. Tal es el caso de una de las películas que a mí me ha gustado porque es un tema real, la del Exorcista, una película de terror de 1973 basada en un hecho real. La cinta relata los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años de edad, y del exorcismo al que fue sometida precisamente por haber sido, pues de alguna manera poseída, ¿no? Que una posesión es muy diferente de una obsesión, por así decirlo.
En el sexto sentido se pone de manifiesto la coexistencia entre fantasmas, y esto está a la orden del día cuando, por ejemplo, en el caso del chico que se llamaba Cole, Haley Joel Osment, el introvertido niño protagonista entra durante la noche en el cuarto de baño y nota un repentino descenso de la temperatura del ambiente. Es un fenómeno muy diría yo, muy clásico, ¿no? Ujú. Que ahora sí que ve que todo está, puede incluso, se puede ver en la película, ¿sí? La condensación del aire expelido durante la respiración del niño. Y claro, la aparición de un ente fantasmagórico, pues por ahí que no se hace esperar, ¿no? Un ambiente, o sea, ¿qué vemos? Un ambiente gélido, mismo que reina también en la habitación de Regan McNeil, o Linda Blair, la joven poseída por un ente demoníaco. El exorcista, en El Exorcista, o sea, algo que conoce bien el exorcista, el padre de Mian Carras, encargado de realizar el retiro de la expulsión del espíritu maligno del exorcismo cuando lo ven con su ropa de abrigo. Entonces, esa es una de las diferencias que debemos de tener. Las temperaturas son bastante bajas. En el caso de los demonios, por así decirlo. En el caso de los fantasmas, sí se siente una temperatura, pero es diferente. Hay esa diferencia que no son las temperaturas tan congelantes, por así decirlo, ¿no? Entonces, más o menos para que vayan teniendo una idea. Y si tienen alguna duda, recuerden a través del WhatsApp. De hecho, nos están preguntando otra cuestión que tiene que ver con esta parte de los fantasmas y los demonios, pero lo preguntaremos más adelante. Ya casi nos vamos, ya vamos por la última parte de este programa, aquí en Vitaminas para el Interior con la doctora Estela. Recuerda también comunicarte a través del teléfono en cabina 2283-193204. Doctora Estela, nos han llegado varios mensajes, han participado con llamadas referente al tema que se ha tratado el día de hoy. Así, Y bueno, gracias. me gustaría muchísimo iniciar, con la llamada que tuvimos recientemente, antes de que se me olvide todo lo que me platicó, en donde, esta persona nos llama a la cabina y nos cuenta sobre esta presencia de la cual estamos hablando, de los fantasmas, Uh-huh. de las personas que se quedaron tal vez en el lugar en el que fallecieron. Así es. Pues él acudió a Chichén Itzá, nos platica, y que, cuando él regresó se sintió muy diferente, se sintió ya como acompañado, como protegido, que le han pasado muchas cosas buenas, y que también algo muy curioso es que él durante toda su vida pues le había gustado cantar, pero que pues la voz no la tenía. Va a este lugar y dentro de todo ese cambio con el que regresa de Chichén Itzá, regresa con este cambio de voz en donde ya puede alcanzar diferentes notas, imitar, cantar, y que esto le sorprende mucho, y más por lo que estamos platicando, y de que cómo es que esta presencia de estar en un lugar que en donde pues fueron varias muertes, varias situaciones de sacrificio, que lo hayan impactado tanto. Bueno, mira, puede ser esto que ahí pudo percibir o pudo entrar en contacto de acuerdo a cómo su estado mental estaba en ese momento, por hablarlo así. Si él estaba haciendo alguna meditación, si él estaba haciendo algún ritual, pudo haber atraído algún guía, y ese guía le ayuda en un momento dado a lograr algunos objetivos que él tenía, pues a lo mejor ahí en stand-by, vamos a llamarlo así, ¿no? Generalmente cuando nosotros empezamos de un día para otro a hacer cosas que no habíamos hecho nunca antes, quiere decir que estamos siendo guiados, estamos siendo llevados o diría yo apoyados por algún ser espiritual que en un momento dado nos viene a dar esa parte que nosotros estamos ansiando tener, ¿no? Pero por eso decíamos en el inicio del programa, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Hay entidades que nos van a echar la mano y hay otros que definitivamente no lo van a hacer. Y que nosotros esperemos a que ellos vengan y se comuniquen con nosotros para llenarnos de esos mensajes, de esas fortalezas, ¿sí? Porque a veces así sucede, como también puede suceder lo contrario, ¿verdad? Fui a un lugar y me sentí muy angustiado, me sentí muy temeroso y la verdad salí hasta con dolor de cabeza. Entonces ahí ya estamos detectando que hay una energía negativa, pero cuando es positivo, qué maravilloso, porque eso nos va a llevar a hacer cosas que a lo mejor en un momento dado no nos habíamos atrevido a hacer. Y es muy probablemente con esto que se encontró exactamente, que él pudo percibir, pero Ajá. la parte buena, la parte, diría yo, creativa de lo que estaba ahí,
eso fue lo que pudo haber sido, ¿no? Y lo que logró un cambio en su vida. Exactamente. Un saludo, de verdad, gracias por su llamada. Gracias. También tenemos otro mensaje, nos dice: excelente programa, como siempre, un abrazo grande, mi admiración a la doctora Estela. Ella me ayudó mucho a comprender sobre mi muñeca Akasha cuando visitamos su estudio el año pasado. Sí. Gracias por todas las orientaciones. Atentamente, Betty Vallejo. Betty Vallejo, un abrazo, qué bueno, me da mucho gusto que Akasha ya tenga ahora otro sentido en tu vida y sobre todo que te siga dando esa fortaleza que tú. Incluso hablamos, su hermana había muerto, creo, su hermana muerto. No recuerdo si fue que la hermana le regaló la muñeca o que ella percibía a su hermana a través de la muñeca. De esa muñeca, algo así fue, me acuerdo. Y fue muy bonito porque la tuvimos aquí en el estudio, fue una experiencia interesante y me da muchísimo gusto que ya haya encontrado la conexión con ella y sobre todo el poder, pues ya tenerla como lo que es, ¿no? Hoy, diríamos, una situación en su vida muy hermosa que le ayuda y que le motiva y le estimula, ¿no? Sí, que es algo que le apoya, que le suma en su vida, que le trae paz, no que todo le trae lo contrario. paz, exactamente, sí. También tenemos otro mensaje, dice: gracias, doctora, por lo platicado. Ahora entiendo muy bien porque siempre de niña fui un higadito. Dice: antes de que yo naciera, mi mamá perdió involuntariamente a un bebé. Era un niño, el cual ella siempre nos comentó que le dolió la pérdida ya que tenía casi los 7 meses de embarazo. A los 2 años yo nací y de hecho estudié una carrera que donde los hombres dominan muy bien, es de ingeniería civil. Fui la primera de las mujeres de mi familia, de los Aldana, que se atrevió a estudiar una ingeniería, y ya de ahí tenemos varias mujeres ingenieras, pero sí, de niña parecía más niño que niña, por esta programación de la cual nos está mencionando. Exactamente. Tendríamos que remitirnos al proyecto Sentido, como ya se los dije. Por favor, cuando ustedes sientan que están en esa dualidad, pregunten a su madre cómo fue su concepción, qué fue lo que esperaban en su familia, para modo de que puedan entender por qué a veces venimos con esa información, porque es una información que traemos. No es que yo les esté diciendo que así van a ser, es una información que viene, que la madre proporciona o que los padres proporcionan desde 7 meses antes de ser concebidos, ¿sí? Entonces, a veces no nos acordamos, o no sabemos ni cómo fue nuestra concepción ni cómo fue nuestro nacimiento. Pero en algún momento vamos a volver a repetir ese programa para que entiendan. Y ahorita esta chica nos está dando la razón a lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque si hay gente que se ha sentido en esa dualidad. Y no quiere decir que sea bueno o malo, sino simple y sencillamente es una situación que se está viviendo y que en un momento dado, pues eso también los puede tener angustiados, ¿no? ¿Por qué a veces quiero hacer esto? ¿O por qué a veces no avanzo? ¿O por qué a veces me detengo en situaciones que quisiera yo lograr y no lo puedo hacer, ¿no? Y más allá de saber si está bien o está mal, es entender e ir por lo que te hace feliz. Exactamente. Entender, ir por lo que te hace feliz y a partir de ahí, pues guiarte hacia lo que tú crees que va contigo. Más allá de el género, más allá de cómo es que tú fuiste concebido, sino todo este trabajo de proyección buscar que tienes hacia ti mismo. Esa identidad. Exacto. En lo que tú quieres realmente realizarte, ¿no? Porque de otra manera sí vivimos un poquito perdidos y a todos nos ha pasado, creo yo, ¿no? Así es, pues estos son los mensajes que nos han llegado. De verdad que gracias al auditorio por hacerse parte de este programa. Sus preguntas dieron pie para irnos con otros temas también muy interesantes. Y cada jueves, por si se preguntan y se acaban de encontrar con este espacio, cada jueves la doctora Estela está con nosotros de 10 de la mañana a 12 del día. Doctora, para poder contactarla, comunicarse con usted, a lo mejor ahondar un poco en este tema o en otros más, porque claro, también tiene un abanico de oportunidades en las que nos puede estar ayudando. Miren, en el 22 81 84 77 90, mándenme un WhatsApp y platicamos un ratito. ¿Sale? Me mandan sus preguntas, yo les respondo, o si no, llamamos por teléfono, yo les llamo por teléfono y ya nos ponemos de acuerdo para
sobre el tema. Y también, doctora, pues presumirles, contarles que ya tenemos este programa a través de YouTube para que lo puedan compartir. Si a lo mejor se preocupan porque saben que esta transmisión de radio pues es no al la van momento. a poder escuchar de nuevo, ¿verdad? Exacto, ya se puede. El programa de hoy se graba hoy y se va mañana. Mañana se sube al canal, pero ya están los otros 3 anteriores de todo el mes de octubre que estuvimos hablando. Y así vamos a ir subiendo uno tras otro para que ustedes puedan volverlos a escuchar y puedan retomar algunas cosas de lo que dijimos, ¿ok? Muy bien, doctora. Pues en redes sociales también, ¿cómo está? Stella, intérprete de lo desconocido. Vayan a mi canal de Facebook, a mi página de Facebook, y ahí pueden encontrar incluso otros temas de su interés, yo creo, para poder, pues ahora sí que ahondar más en lo que estamos hablando. Muchas gracias, doctora Stella, por el programa, por compartirnos. Gracias a todos. Todo esto tan importante, y bueno, pues para la próxima semana aquí estamos. Aquí estamos. Por hoy, una dosis de aprendizaje fue entregada a ti. Tú sabrás qué hacer con las respuestas. Que tengas un gran día. Vitaminas para el interior. Aquí termina. Familia de los Aldana, que se atrevió a estudiar una ingeniería, y ya de ahí tenemos varias mujeres ingenieras, pero sí, de niña parecía más niño que niña, es por esta programación de la cual nos está mencionando. Exactamente. Tendríamos que remitirnos al proyecto Sentido, como ya se los dije. Por favor, cuando ustedes sientan que están en esa dualidad, pregunten a su madre cómo fue su concepción, qué fue lo que esperaban en su familia, para modo de que puedan entender por qué a veces venimos con esa información, porque es una información que traemos. No es que yo les esté diciendo que así van a ser, es una información que viene, que la madre proporciona o que los padres proporcionan desde 7 meses antes de ser concebidos. Sí, entonces a veces no nos acordamos, no nos acordamos, o no sabemos ni cómo fue nuestra concepción ni cómo fue nuestro nacimiento. Pero en algún momento vamos a volver a repetir ese programa para que entiendan. Y ahorita esta chica nos está dando la razón a lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque si hay gente que se ha sentido en esa dualidad. Y no quiere decir que sea bueno o malo, sino simple y sencillamente es una situación que se está viviendo, y que en un momento dado, pues eso también los puede tener angustiados, ¿no? Porque a veces quiero hacer esto, o porque a veces no avanzo, o porque a veces me detengo en situaciones que quisiera yo lograr y no lo puedo hacer, ¿no? Y más allá de saber si está bien o está mal, es entender e ir por lo que te hace feliz. Exactamente. Entender, ir por lo que te hace feliz, y a partir de ahí, pues guiarte hacia lo que tú crees que va contigo. Más allá de el género, más allá de cómo es que tú fuiste concebido, sino todo este trabajo de proyección buscar que tienes hacia ti mismo. Esa identidad. Exacto. En lo que tú quieres realmente realizarte, ¿no? Porque de otra manera sí vivimos un poquito perdidos, y a todos nos ha pasado, creo yo, ¿no? Así es, pues estos son los mensajes que nos han llegado. De verdad que gracias al auditorio por hacerse parte de este programa. Sus preguntas dieron pie para irnos con otros temas también muy interesantes. Y cada jueves, por si se preguntan y se acaban de encontrar con este espacio, cada jueves la doctora Stella está con nosotros de 10 de la mañana a 12 del día. Doctora, para poder contactarla, comunicarse con usted, a lo mejor ahondar un poco en este tema o en otros más, porque claro, también tiene un abanico de oportunidades en las que nos puede estar ayudando. Miren, en el 22 81 84 77 90, mándenme un WhatsApp y platicamos un ratito. ¿Sale? Me mandan sus preguntas, yo les respondo, o si no, llamamos por teléfono, yo les llamo por teléfono y ya nos ponemos de acuerdo sobre el tema. Y también, doctora, pues presumirles, contarles que ya tenemos este programa a través de YouTube para que lo puedan compartir. Si a lo mejor se preocupan porque saben que esta transmisión de radio pues es no al la van momento. A poder escuchar de nuevo, ¿verdad? Exacto, ya se puede. El programa de hoy se graba hoy y se va mañana. Mañana se sube al canal, pero ya están los otros 3 anteriores de todo el mes de octubre que estuvimos hablando. Y así vamos a ir subiendo uno tras otro para que ustedes puedan volverlos a escuchar y puedan retomar algunas cosas de lo que dijimos, ¿ok? Muy bien, doctora. Pues en redes sociales también, ¿cómo está? Stella, intérprete de lo desconocido. Vayan a mi canal de Facebook,
a mi página de Facebook, y ahí pueden encontrar incluso otros temas de su interés, yo creo, para poder, pues ahora sí que ahondar más en lo que estamos hablando. Muchas gracias, doctora Estela, por el programa, por compartirnos Gracias a todos. todo esto tan importante. Y bueno, pues para la próxima semana aquí estamos. Aquí estamos. Por hoy, una dosis de aprendizaje fue entregada a ti. Tú sabrás qué hacer con las respuestas. Que tengas un gran día. Vitaminas para el interior. Aquí termina.